Todos sabemos que Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Pero la pregunta persiste, ¿perdona Dios todo tipo de pecado? La respuesta es no. Hay un pecado que el 98% de los cristianos ni siquiera reconoce, pero que silenciosamente los aleja cada vez más de Dios. Peor aún, es el único pecado que envía a millones de creyentes al infierno cada hora, sin importar cuán devotos parezcan. Y el testimonio de hoy, compartido por un hombre, desafiará todo lo que creías saber sobre la fe. Por favor, quédate hasta el final, porque esta podría ser tu única oportunidad de examinar tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Antes de comenzar, comenta amén junto con tu nombre y la ciudad donde vives, para que podamos orar por ti y pedirle a Dios que te recuerde en su plan divino. Y a quienes nos han apoyado con sus súper agradecimientos, les agradecemos sinceramente. Creemos que Dios ve su corazón y bendecirá abundantemente su obediencia. Esto es más que simplemente apoyar un canal de YouTube. Es un acto espiritual, una semilla que siembras en tu vida, alineándote con el propósito de Dios para ti. Y recuerda, nada que se haga en su nombre se olvida jamás. No olvides suscribirte y caminar con nosotros en la luz de la verdad. Ahora, escuchemos el testimonio de este hombre. Me llamo Isaac, soy estadounidense de 56 años. A pesar de mi aparente piedad, alimenté el orgullo espiritual en mi corazón, creyendo siempre estar más cerca de Dios que los demás, juzgando discretamente a quienes parecían tener una fe más débil y convenciéndome de que no tenía pecado porque servía. Nunca me arrepentí de este orgullo, pues no lo consideraba un pecado. Si me hubieras conocido hace unos años, habrías pensado que era un hombre de bien. Durante más de 20 años, serví como líder de adoración en una de las iglesias bautistas más grandes de Texas. Era una figura familiar que dirigía el canto de la congregación, y mi actitud amable me valió el respeto de la iglesia. Mi esposa y mis 2 hijos, ambos creyentes fieles, completaban el cuadro de una familia cristiana devota. Podía recitar los salmos con la precisión de un erudito y organizaba eventos benéficos para la iglesia, desde colectas de alimentos hasta programas de ayuda social. Pero debajo de esa superficie pulida había algo extraño, como una nota discordante en una melodía perfecta. No era la primera vez que Dios intentaba contactarme. Aún recuerdo un momento de hace casi 20 años, vívido como si hubiera sucedido ayer. A los 19 años, me atacó una fiebre terrible, mi cuerpo temblaba como si hubiera sido alcanzado por un terremoto. Esa noche, mientras mi madre me apretaba la frente con una toalla húmeda, vi algo, no con los ojos, sino con el alma. Floté sobre una ciudad desconocida, suspendida en un vacío gris sin sol ni estrellas, solo niebla. 2 estructuras imponentes emergieron de la niebla y se derrumbaron en segundos como si fueran golpeadas por una fuerza invisible. La gente se dispersó abajo. Algunos gritaron nombres. Otros rezaron. Otros cayeron y no se levantaron. Un viento polvoriento me azotó la cara. Luego, la oscuridad me envolvió. Me desperté temblando y compartí la visión con mi pastor, quien la ignoró con una sonrisa incómoda, solo la fiebre. Déjala ir. 10 días después, las noticias transmitieron la misma escena. 11 de septiembre de 2001, Nueva York. Las Torres Gemelas. El grito de mi madre repitió la visión hasta el humo que ahogaba el aire como un sudario de muerte. Nunca volví a ser el mismo, pero tampoco me convertí en el hombre que debería haber sido. En lugar de eso, me retiré al silencio y continué dirigiendo el culto, sirviendo diligentemente y defendiendo la imagen de un buen cristiano. Ignoré esa voz interior, extinguiéndola como una vela apretada entre los dedos. Me dije a mí mismo que mi servicio, mis oraciones y mi presencia eran suficientes, hasta esa mañana, 10 de enero de 2019. El santuario aún resonaba con los ecos del culto y las armonías del canto final se aferraban al aire como incienso. Acababa de bajar del púlpito, con el corazón aún acelerado, no por el cansancio, sino por esa sagrada euforia de haber guiado a la gente a la presencia de Dios.
Mis pasos me llevaron al baño de la iglesia, un rincón tranquilo y solitario. Pero justo cuando la puerta se cerró detrás de mí, algo cambió. Una presión repentina y feroz me aplastó el pecho como si fuera una piedra que caía. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban y pulsaban, su resplandor atravesaba mi visión como fragmentos de hielo. Parpadeé, me tambaleé. Entonces todo se inclinó. Las voces apagadas del pasillo se transformaron en un zumbido sordo, como si estuviera deslizándome bajo la superficie del agua. Me aferré al lavabo, pero la fría porcelana no me proporcionó ningún consuelo. Se está desplomando, gritó alguien, pero su voz venía de un mundo diferente, distante e inalcanzable. Mis rodillas cedieron. Extendí la mano instintivamente, pero no había nada a lo que aferrarme, solo caída, solo silencio, solo oscuridad. Pero esta no era la oscuridad del sueño común. No era descanso. Era espeso, vivo, consciente. La oscuridad me envolvió, no como una manta, sino como una pregunta que ya sabía la respuesta. Mi primer pensamiento, más claro que cualquier otro que hubiera tenido antes, fue, me estoy muriendo. Pero no había miedo, ni pánico, solo la claridad nítida e inconfundible de que algo eterno había comenzado. Me di cuenta de que todavía era yo, pero ya no en carne y hueso. No flotaba. No caminaba. Estaba siendo. Mi alma se había salido de su marco y todo lo que quedaba era la conciencia, despojada de todos los roles, de todos los rituales, de toda fe ensayada. No había títulos en los cuales apoyarme, ni conjuntos de adoración que validaran mi llamado, ni escrituras que citar como escudo. Solo la verdad desnuda, solo un alma expuesta ante una mirada superior. La voz volvió a sonar, no como un sonido, sino como un recuerdo que se negaba a ser olvidado. Sonó como el momento del año 2001 cuando sentí por primera vez que Dios me llamaba. Pero a diferencia de aquella vez, no pude dejarlo de lado. Esta vez no hubo más tarde. Solo había ahora. No sé cuánto tiempo permanecí en ese lugar. Era atemporal, no estaba vacío, sino lleno. La oscuridad estaba viva. Tenía memoria, inteligencia. Tenía ojos. Y me miró fijamente con un conocimiento que no sabía que podía existir. No había ningún sonido, pero el silencio pulsaba profundo y rítmico, como el latido del corazón de la eternidad. No tenía pulmones, pero algo dentro de mí jadeaba. No tenía carne y sin embargo lo sentía todo. Mi aliento terrenal había cesado, pero mi espíritu ardía más intensamente de lo que jamás pensé que fuera posible. Yo era un alma sola esperando lo que vendría después. Entonces algo cambió, no una voz, sino un susurro sin palabras, como el viento acariciando la mente, y la oscuridad comenzó a desaparecer. No de repente, sino lentamente, como un cristal que se rompe. Una grieta de luz se abrió ante mí y fui atraído hacia ella. Me encontré en un lugar que ningún idioma puede describir con precisión. Parecía un jardín, sí, pero no como los que se cultivan en la tierra. Era un jardín roto, sin alma. Los árboles estaban retorcidos como si hubieran sufrido demasiado. Las ramas se doblaban hacia el suelo como manos en eterna oración. El suelo bajo mis pies estaba seco pero no muerto. Respiraba. Y respiraba dolor. Caminé descalzo, pero no sentí dolor, solo arrepentimiento. No mío, sino de otros, de millones. Era como si cada grano de tierra contara historias no dichas, decisiones no hechas, oraciones no escuchadas. Cada hoja susurraba nombres. Cada piedra llevaba memoria. Aquel jardín era el eco de las oportunidades perdidas. En el centro vi una fuente, pero en lugar de agua, arena. Arena fina y dorada que cae de un agujero invisible y desaparece en la nada. Cada grano parecía un segundo, una posibilidad. Cada segundo que caía decía, demasiado tarde. Me acerqué.
Cuando puse mi mano en el borde de la palangana, una ola de imágenes me invadió. No visiones simbólicas, sino escenas reales, recuerdos que no son míos, sino de otros. Una mujer se arrodilló ante un altar, orando fervientemente. Pero su corazón estaba lleno de odio hacia su cuñada. Un pastor estrechó la mano de un hombre recién bautizado. Pero en su corazón estaba pensando en cómo hacer crecer su imagen ministerial. Un joven leía las Escrituras todas las mañanas. Pero lo hizo para sentirse superior a sus amigos que habían dejado de ir a la iglesia. Todos religiosos, ninguno redimido. Su orgullo camuflado en el servicio los cegó a su necesidad de gracia, tal como me había pasado a mí. Y entonces oí la voz, no como sonido, sino como identidad. Era Jesús. No había ninguna duda. Él no se presenta con títulos ni milagros. Él se da a conocer por lo que emana de él. Verdad que desgarra, amor que quema, justicia que abraza. Isaac, dijo. Me di la vuelta. No lo vi, pero lo sentí a mi alrededor, como si el aire mismo hubiera tomado su forma. Antes de mostrarte lo que te espera, tienes que ver este lugar. Este es el jardín donde maduran las semillas que nunca brotaron. Es el punto donde las intenciones no transformadas en obediencia se marchitan. ¿Qué lugar es este, Señor?, pregunté, no con los labios, sino con el corazón. Es la antesala. Aquí llegan los corazones que han conocido mi voz, pero la han silenciado. Aquí se reúnen las promesas nunca cumplidas, las oraciones dichas por miedo, las conversiones que nunca dieron origen a la humildad. Cada palabra era como una espada que atravesaba mis justificaciones. Mi orgullo, disfrazado de adoración, me había llevado a juzgar a los demás, sin ver nunca mi propia necesidad de arrepentimiento. Y dentro de mí algo se rompió, no por condenación, sino porque por primera vez vi. ¿Quiénes son estos?, pregunté. Los que me llamaban Señor, pero nunca me dejaron reinar. Las raíces de los árboles se movieron levemente, como si temblaran bajo el peso de una revelación. Y comprendí que ese jardín no era el infierno, pero tampoco el cielo. Era la verdad antes del juicio. El momento en que el alma se ve obligada a verse sin filtros. Entonces la luz se abrió y el jardín desapareció como la niebla bajo el sol. Sentí una fuerza que me arrastraba y la visión cambió, pero no mi conciencia. Ahora sabía que el verdadero infierno comienza cuando te das cuenta de que tu fe era solo teatro. El jardín desapareció como si solo hubiera sido una cortina, y tras él se abrió un mundo que ningún corazón humano puede contener sin romperse. Ya no estaba entre raíces rotas ni fuentes sin agua, sino en una cresta tan delgada como una frontera entre la vida y la condenación. Debajo de mí, un enorme valle se extendía hasta el infinito. Y lo que vi no lo olvidaré jamás, ni en 1000 vidas. El suelo estaba negro, no como la noche, sino como carne quemada. Por todas partes había grietas de donde salía un fuego que no emitía luz sino tormento. El aire era denso como la brea. Y aún así, respiraba, o mejor dicho, sentía el aliento de otros. Millones, millones de almas, algunas inmóviles, otras en un movimiento continuo y desesperado, como buscando la salida de un lugar sin puertas. ¿Sus rostros? Dios mío, los rostros. A algunos los conocía. El primero fue el pastor Reed. Me había enseñado en el grupo de jóvenes. Todavía recuerdo cuando me dijo que conocer a Dios era más importante que. Sin embargo, allí, inmerso en las llamas, gritaba versos que se desvanecían en el aire como arena. Había perdido la voz de tanto suplicar, y nadie lo escuchaba. Entonces vi a Janet, la directora del coro. Tenía un talento que conmovía a la congregación cada domingo. Pero ahora, sus manos estaban apretadas en puños, como si aún sostuviera micrófonos. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido, solo desesperación. Había cantado a la libertad mientras vivía prisionera del desprecio por quienes no eran tan espirituales como ella.
Su orgullo, como el mío, se había disfrazado de servicio, jamás humillado ante la gracia de Dios. ¿Por qué?, pregunté, con el corazón a punto de romperse. Eran tuyos, Señor. Te sirvieron. La voz de Jesús me respondió, profunda como un tambor antiguo, me sirvieron, sí, pero no me pertenecían. Sirvieron a la religión, al prestigio, a su propia imagen. Usaron mi nombre como escudo contra la humildad. Hablaron de gracia, pero construyeron muros con doctrina. Cada palabra desgarraba una mentira en la que había vivido. Y mientras caminaba entre esas almas, vi la escena más terrible de todas, un hombre vestido de predicador. Su túnica aún era reconocible, aunque quemada y rasgada. Pero lo que lo distinguió fueron las palabras que murmuró. Prediqué la verdad. Defendí la sana doctrina. Guié almas hacia ti. Condujiste a las almas a adorarte, respondió la voz de Jesús. Usaste la verdad para exaltarte. Defendiste la doctrina, pero nunca amaste al prójimo. Cada sermón tuyo era un muro, no un puente. Su orgullo impenitente, camuflado en el ministerio, había sellado su destino, tal como amenazaba con hacerlo el mío. No solo me mostraron el infierno. Me hicieron sentirlo. Cada paso adelante era como atravesar un velo tejido con los gritos de los condenados. Pero lo que más me impactó no fue el fuego ni el tormento. Fue la razón por la que estaban allí. Estos no eran asesinos ni blasfemos. No eran ladrones ni brujos. Eran cristianos. Y no habían caído por pecados externos evidentes que el mundo considera malos. No, esto era algo mucho más insidioso, un pecado más discreto, un engaño más peligroso. Estaban allí porque creían que ya estaban salvos, sin dejar que la salvación transformara realmente sus corazones. Mientras me encontraba entre ellos, el aire estaba denso, no solo por el humo, sino por el peso del arrepentimiento. Una voz de hombre se abrió paso, temblando con lo que al principio sonó como indignación. Di de comer a los pobres, gritó. Trabajé en el albergue para personas sin hogar. Rezaba todas las mañanas. Pero tenía los puños apretados, la mandíbula apretada. Su grito no era de tristeza. Era de derecho. Y la voz del Señor llegó, no fuerte, pero devastadora en su claridad. Sí, pero lo hiciste para aliviar tu culpa, no para amar. Juzgaste a los demás por no servir como tú, y en tu corazón, te considerabas superior. Hiciste el bien, pero nunca te rendiste. Seguí caminando, pero sentía más como si me hundiera. Cada alma era como un fragmento de mi propio reflejo. En sus pensamientos, vi los míos. En sus oraciones, oraciones ofrecidas más por costumbre que por intimidad, oí ecos de mi propia voz. Esto no fue solo un testimonio ajeno. Fue un análisis minucioso y profundo de mi propia vida espiritual. Entonces vi algo que me detuvo en seco, un recuerdo de mí misma, no en el tormento, sino arriba, en vida, de pie en la iglesia durante el culto. Con las manos alzadas, los ojos cerrados, la imagen misma de la devoción. Pero la verdad yacía bajo la superficie. Había visto a un hombre cerca de la primera fila con un abrigo sucio y zapatos rotos, y en mi corazón me pregunté, ¿qué hace alguien como él aquí? Ese pensamiento había pasado como una sombra, desapercibido en el momento. Pero ahora, aquí en la eternidad, rugió como un trueno. Mi orgullo se había revestido de piedad. Mi corazón había juzgado mientras mi boca cantaba santo. Sin carne, caí de rodillas. Mi espíritu se doblegó bajo el peso de la revelación como metal en un horno. Y Jesús habló de nuevo, con voz más triste que airada. Los cementerios de la religión están llenos de aquellos que confundieron la obediencia con la relación, que vistieron la fe como un uniforme, pero nunca me invitaron a sus corazones. No busco tus labios ni tus acciones. Busco los motivos. Busco el corazón. Y en ese momento, el velo de mis ilusiones se rasgó.
Lo comprendí. El infierno no es solo un lugar de castigo. Es donde se derrumba toda imagen falsa. Donde el orgullo, vestido con las vestiduras del servicio, queda al descubierto. Este pecado, el único pecado que no podía ser perdonado, no era un crimen oculto. Fue la negativa a admitir la necesidad del perdón. Fue una autocomplacencia. La creencia de que somos lo suficientemente buenos, que nuestras obras nos validan, que nuestros rituales nos salvan. Pero la salvación nunca ha sido ganada. No es una lista de verificación. Es una rendición. Y aquellos que nunca se inclinan en los lugares secretos del corazón, no importa cuán santos parezcan en la plaza pública, simplemente están construyendo hermosas máscaras sobre altares vacíos. Ese fue el tormento que vi. Esa fue la verdad que tuve que afrontar. Y ahora os lo traigo. No sé cuánto tiempo pasó entre la visión del Valle de Fuego y lo que vino después. En ese reino, el tiempo fluía como el humo, visible, pero inalcanzable. Los momentos no se sucedían como en la tierra. Simplemente aparecieron, como despertares repentinos de sueños que nunca elegiste. Sin previo aviso ni transición, fui transportado nuevamente. No fue obra mía. Una voluntad superior, soberana y precisa, había decidido la siguiente verdad que debía haber. Y así llegué, no con un sonido, no con un paso, sino que simplemente me encontré presente en un lugar que era al mismo tiempo ninguna parte y todas partes. Allí no había llamas, ni aullidos de condenados, ni demonios atormentando. Todo estaba en silencio, de un modo inquietante. El aire llevaba un silencio demasiado pesado para ser pacífico. A mi alrededor flotaban rostros, cientos, tal vez miles, incorpóreos, suspendidos en un vacío sin suelo ni cielo. No parpadearon. No se movieron. Sin embargo, cada rostro estaba saturado de agonía. No gritaban, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier otro grito. Este no era el sufrimiento del dolor infligido, sino de la verdad revelada. Estas almas fueron aplastadas no por la tortura externa, sino por el peso insoportable de la autoconciencia. Su tormento provenía de verse como realmente eran y comprender que era demasiado tarde para cambiar. El dolor que soportaban no estaba en su carne, porque ya no tenían carne. Estaba en el rugido de sus almas, desnudas, expuestas ante la santidad. Sus expresiones estaban congeladas por el arrepentimiento, como estatuas talladas en la culpa. Sentí su sufrimiento, no como testigo, sino como alguien que lo reconocía. Jesús estaba cerca. No podía verlo, pero sentía su presencia tan seguramente como sentía mi propio dolor. Su voz no viajó a través del sonido. Se trasladó directamente a mi espíritu, pasando por alto todo sentido físico. No necesitaba volumen. Llevaba peso. Estos, dijo, son los que vivieron convencidos de que no me necesitaban. Esa frase por sí sola desató el juicio sobre ellos. Sus rostros no mostraban señales de violencia, sino las marcadas líneas de la autoimportancia. Estos eran los orgullosos, los secretamente orgullosos. Sus pecados no fueron escandalosos. Estaban pulidos, ocultos en los pliegues de las buenas acciones. La primera cara que vi se acercó. Era el rostro de una mujer mayor, profundamente arrugado pero lleno de inteligencia. Sus ojos, aunque nublados por la edad, contenían un feroz desprecio. Incluso allí, su expresión juzgaba. Su corazón no se había ablandado. Jesús le reveló su vida con una precisión que traspasó. Durante 30 años, dirigió reuniones de oración. Conocía la Biblia de cabo a rabo y era respetada en todas las iglesias a las que asistía. Sin embargo, durante 40 años se había negado a perdonar a su hermana por una ofensa menor. Ella dijo estas palabras: perdono como un ritual, pero llevo el resentimiento como un perfume que solo yo puedo oler. Sus oraciones eran fluidas, pero su corazón estaba cerrado.
Ella se desvaneció y otro rostro reemplazó al suyo. Este era más joven, un hombre con el brillo del carisma, todavía aferrado débilmente a sus rasgos. Lo reconocí. Había dirigido el culto en una conferencia que una vez vi en línea en la tierra. Su voz había conmovido a miles. En este reino, sus ojos estaban vacíos. No había cantado para glorificar a Dios. Había cantado para glorificarse a sí mismo. Vivía de los aplausos como de una droga, necesitando la alabanza de los hombres más que la aprobación del cielo. Cada canción que cantaba, cada mano que se levantaba bajo su voz, era otro ladrillo del monumento que construía para sí mismo. Uno a uno, los rostros pasaron ante mí, cada uno con una historia. Algunos los conocía, otros me recordaban a mí. Sus vidas estaban llenas de servicio religioso, de dar, de asistir, de dirigir. Sin embargo, detrás de sus devociones había un ídolo. Nadie se había atrevido a nombrarlo. El orgullo, dijo Jesús, es el más disfrazado de todos los pecados. Lleva la humildad como máscara. Se disfraza de generosidad, disciplina y celo. Habla con piedad y lleva una Biblia, pero en el fondo solo busca una cosa, ser exaltado, ser adorado. Entonces apareció un rostro que conocía demasiado bien, el mío. Pero no era yo quien estaba allí ahora. Era yo en un recuerdo, sentada en una reunión del ministerio, escuchando a una hermana en Cristo compartir su lucha. Sonreí, asentí e incluso cité las Escrituras. Pero por dentro la juzgaba. Yo creía que si ella tuviera mi nivel de fe no estaría pasando por momentos difíciles. Nunca me arrepentí de ese pensamiento. Nunca lo consideré siquiera un pecado. Pero ahora, bajo la luz de la presencia de Dios, quedó expuesto como el veneno que era. Orgullo, sutil, silencioso, sonriente, no de rebelión, sino de superioridad religiosa. Jesús habló de nuevo, y su voz ya no era solo veraz. Fue tierno, terriblemente tierno. El orgullo hace esto, dijo. Te da la ilusión de que estás bien. Canta canciones contigo. Recita versos contigo. Gracias a Dios que no eres como los demás. Y convierte tus oraciones en juicios. Sentí que me desplomaba, no en cuerpo, porque no tenía ninguno, sino en alma. Mi espíritu se arrodilló ante la presencia de la realidad. Yo había vivido de esta manera, justo en la imagen, podrido en secreto. Mi orgullo había vestido la cara de la adoración, pero nunca se doblegó. Las excusas se disolvieron como el humo en el fuego. No pude discutir. No pude escapar. Cada recuerdo regresó, cada momento de autocomplacencia, cada pensamiento silencioso de superioridad. No vinieron a acusar, sino a revelar. No fui despojado por la ira, sino por el santo amor. Jesús habló una vez más. Muchos comienzan en la verdad, pero dejan de crecer cuando empiezan a comparar. Ahí es donde el orgullo construye su nido, no entre los pecadores que conocen su culpa, sino entre los santos que creen que no tienen ninguna. Las lágrimas brotaron, pero no de agua, sino de recuerdo. Lloré al darme cuenta plenamente de mi condición. Cada arrogancia tácita, cada mirada de superioridad no reconocida. No tenía defensa. No necesitaba condenación. Necesitaba misericordia. Jesús concluyó con un golpe final de verdad. El rostro del orgullo, dijo, es el que rechaza la gracia porque todavía cree que puede salvarse a sí mismo. Y entonces lo volví a ver, mi rostro se endureció, convencido de que mi ministerio, mis palabras, mi reputación eran suficientes. Pero en ese momento, lo supe. Nunca lo fueron. Me sentí transportado de nuevo, como si un viento invisible, no hecho de aire, sino de discernimiento, me elevara a un lugar más alto. Pero no era el cielo. Todavía no. Era una zona gris, más refinada, más sutil, pero quizás incluso más engañosa que todo lo que había visto hasta entonces.
Ante mí se alzaban imponentes estructuras, no construidas con piedras ni ladrillos, sino con libros, pergaminos, notas, Biblias anotadas y comentarios teológicos. Los cimientos estaban hechos de citas, los muros de argumentos, y cada torre tenía un nombre grabado: doctrina, apologética, eclesiología, escatología. Conocía esos nombres y los había amado. Me acerqué a la más grande, la Torre de la Verdad. Una escalera de palabras ascendía en espiral por su ladera, frases célebres, fragmentos de sermones, apuntes de conferencias. Y junto a la base, un hombre estaba sentado con las manos sobre la cara. Lloraba, no de miedo, sino de un dolor que parecía antiguo, devorador, sin remedio. Lo reconocí, el doctor Alberson. Había enseñado teología sistemática durante 35 años. Había leído sus libros. Había subrayado sus citas. Había formado generaciones enteras de predicadores. Pero ahora estaba allí, con la cabeza gacha, solo. «Profesor Alberson», pregunté, aunque no tenía labios. Levantó la vista. Sus ojos ya no reflejaban orgullo ni sabiduría. Solo vacío. Lo sabía todo, dijo. Pero no conocía a nadie. Jesús habló a mis espaldas. Conocía cada detalle de mi palabra, pero nunca se dejó amar por ella. Amaba la precisión, pero no la compasión. Defendía la verdad, pero no la vivía. Había construido una torre, no un hogar. Miré a mi alrededor. Decenas, cientos de almas vagaban por aquellos lugares. Algunas subían las escaleras, recitando versos, discutiendo, corrigiéndose. Uno citaba a Agustín, otro a Calvino, otro aún hacía comparaciones entre traducciones de la Biblia. Y, sin embargo, todos permanecían inmóviles. Nadie ascendía realmente. Era una subida ilusoria, un movimiento perpetuo de palabras ingrávidas. Una discusión me llamó la atención. Dos hombres debatían acaloradamente sobre la interpretación de un pasaje del Apocalipsis. Uno dijo: el rapto ocurrirá antes de la tribulación. El otro: no, durante. Y así continuaron en un bucle. La voz de Jesús se endureció. Estos han hecho de la teología un campo de batalla. Han cambiado mi evangelio por un campo de batalla intelectual. Cada palabra suya era una bala. Cada versículo, un cuchillo, pero nunca lloraron por un pecador. Nunca abrazaron a los débiles. La verdad se convirtió en su corona, pero no en su cruz. Me arrodillé. Ya no podía negarlo. Demasiadas veces había argumentado para defender la sana doctrina, pero no por amor. ¿Cuántas veces había corregido a alguien para sentirme superior, no para sanarlo? Había confundido el contenido de la verdad con la posesión de la verdad, como si fuera mía, como si fuera una medalla para exhibir. Mi orgullo había prosperado en estos debates, velado por mi papel en el culto, sin buscar nunca el arrepentimiento. Y Jesús añadió con voz más suave: la verdad sin amor infla. El amor sin verdad engaña, pero la verdad con amor transforma. ¿Cuántos conocen las Escrituras, pero no se dejan escribir por ellas? ¿Cuántos hablan de la gracia, pero nunca la han recibido verdaderamente? Uno de los hombres que discutían, al notar mi presencia, se giró. Tenía los ojos rojos, consumidos. Vine aquí a buscar la verdad, dijo. Pero no me di cuenta de que, mientras tanto, había perdido a Jesús. Luego señaló otro edificio. Era bajo, casi oculto. No había libros ni frases grabadas, solo una puerta sencilla. Sobre ella, una inscripción: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mi espíritu tembló. Había pasado mi vida intentando comprender a Dios más que conocerlo. Había estudiado sus palabras como un código a descifrar, no como una carta de amor. Y ahora las torres que había admirado eran sepulcros blanqueados, hermosos, pero vacíos.
Jesús concluyó, muchos han construido torres con mis palabras, pero nunca han construido un altar con su corazón. El orgullo, incluso en el conocimiento, nos ha impedido a ellos y a mí la verdadera humildad. Mientras las torres del intelecto y el orgullo se derrumbaban tras mí, esos monumentos de teología, conocimiento y superación personal, una quietud inquietante llenó el aire. No hubo explosión, ni ruido de derrumbe, ni nube de polvo elevándose hacia el cielo. Cayeron silenciosamente como un castillo de naipes tocado por la verdad, desintegrándose bajo el peso de su propio vacío. Me giré una vez más, esperando ver ruinas, pero solo había una claridad como un velo descorrido. Y desde esa claridad, apareció un camino. Pero este camino no estaba tallado en piedra ni formado de polvo. Estaba hecho de suave luz viva, dulce como el amanecer, pero profunda como la eternidad. Al pisarlo, no sentí movimiento, sino transformación. Cada paso me despojaba de otra capa de engaño, como si me estuviera quitando ropas que no sabía que llevaba, ropas de autocomplacencia, de actuación, de canción. Con cada respiración me sentía más ligera, más real. Y entonces el mundo ante mí cambió. Un valle se desplegó a lo lejos, pero a diferencia de los valles que había visto en el reino del juicio y el tormento, este irradiaba paz. No se cernía ni se tragaba nada. Daba la bienvenida. No había cadenas, ni gritos, ni sombras, solo vida. Vibrante y desbordante. Los árboles se erguían altos y nobles, sus raíces invisibles pero inquebrantables, bebiendo profundamente de algo eterno. Sus hojas brillaban no con la luz del sol, sino con su aliento, su movimiento, su canción. No se caían. Bailaban en el viento, respondiendo como si también estuvieran adorando. Y en aquel lugar sagrado los vi a ellos, a los redimidos. No había halos, ni coronas de oro, ni grandes mantos ni trompetas que anunciaran sus hazañas. No marchaban con orgullo ni proclamaban su presencia. En cambio, se movían con quietud y propósito, revestidos de humildad, como la luz del sol se aferra al rocío de la mañana. Y de alguna manera, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto sencillo, una especie de brillo sagrado pasaba a través de ellos, no el suyo propio, sino como si el cielo fluyera a través de su propio ser, como la luz a través de un cristal. A un lado vi a una mujer doblando suavemente una sábana blanca sobre una cuerda tendida entre dos árboles. No había nada exteriormente destacable en ella. Pero en ese momento, sus manos se movían con tanta gracia, con tanta intención, que parecía un acto sagrado. Jesús habló suavemente a mi lado. Esta mujer lavó ropa para enfermos durante 40 años. Sin aplausos ni tribuna. Pero el cielo grabó cada pliegue de sus manos. Cada paño que limpiaba era una oración de servicio. Cada enjuague, un canto de compasión. Cerca de allí, un anciano caminaba lentamente, apoyado en un sencillo bastón de madera. Tenía la espalda encorvada, el rostro curtido por los años, y sin embargo, cada paso transmitía reverencia, como si supiera cosas no dichas. Jesús continuó. Este hombre oraba por su vecindario todas las noches. Nadie lo sabía. Al morir, la gente pensó que había hecho poco, pero sus oraciones redirigieron desastres, sanaron enfermos y fortalecieron líderes. Él sabrá en el cielo lo que sus rodillas lograron en la tierra. Luego había un niño. No debía de tener más de 10 años. Su rostro era radiante, inmaculado por el pecado. Pero el resplandor que lo rodeaba superaba todo el esplendor de las torres que había visto caer. Era luminoso, santo. Jesús dijo, este niño nació discapacitado. Nunca pronunció una sola palabra en su vida, pero en su silencio, me amó más que muchos predicadores. Cada momento de dolor me fue elevado como adoración. Su vida fue una ofrenda constante. Las lágrimas brotaron de mi espíritu, no de tristeza sino de una comprensión abrumadora. No se trataba de celebridades de la fe, ni de teólogos, ni de ministros con seguidores en todo el mundo.
Eran invisibles en la tierra, pero poderosos en el cielo. Comencé a ver que los verdaderos pilares del reino de Dios no se construían a partir de sermones, sino de la entrega, no de ser visto, sino de la obediencia secreta. Había una madre arrodillada bajo un árbol, con las manos cansadas y los ojos cerrados en profunda oración. Los niños jugaban cerca de ella, entre risas. Jesús dijo que crió a 5 hijos en la fe. Nadie la aplaudió jamás. Pero cada noche luchó por sus almas, y hoy sus hijos guían a otros hacia mí. Aquí no había premios, ni escenarios, solo corazones puros, actos puros, sacrificios no celebrados que retumbaban en el cielo como canciones. Era un reino donde los humildes eran elevados y donde el orgullo no encontraba voz. Mi propio servicio, tan a menudo plagado de deseos de aprobación o de aplausos, de repente me pareció superficial. Creí que estaba sirviendo, pero ahora vi que a menudo estaba actuando. Estas almas habían vivido en las sombras de la tierra, pero sus nombres resonaban en los salones del cielo. Caminé más y, con cada paso, sentí que se desprendía más y más del peso que había cargado. Mis títulos, mi escenario, mi sentido de identidad construido en torno a hacerlo, todo se deshizo, reemplazado por algo más profundo, el ser. Ahora entendí que Dios no nos llamó a impresionar. Nos llama a ser fieles. Y en ese valle de luz, ese jardín de paz, vi la forma más verdadera de la Iglesia, no una institución, sino una familia, no un lugar, sino un pueblo. Y cada acto de amor oculto era tan precioso como el oro. Lloré de nuevo, esta vez no de vergüenza sino de anhelo. Permíteme ser como ellos, oré, no aplaudido, no conocido, solo fiel, solo presente, solo suyo. Y en el silencio, Jesús susurró, esta es la grandeza que el cielo honra. Y entonces vi algo que me destrozó, una figura, yo misma, pero transformada. No la que conocía, con el porte de un líder de alabanza y la Biblia subrayada, sino una versión más humilde y ligera. Caminó entre los redimidos, no con confianza, sino con gratitud. Su mirada no buscaba aprobación sino que transmitía amor. Sus manos estaban vacías pero listas para servir. Esa versión ya no quería ser vista. Él quería ver. Jesús habló con profunda ternura. Esta es la versión de ti en la que puedes convertirte si eliges el camino estrecho. Si cada día dejas morir al yo y me dejas vivir. Si eliges el camino del ocultamiento, del perdón, de la verdad interior. Esta versión de ti no está lejos. Es posible. Pero requiere que mueras 1000 veces, al orgullo, a la vanidad, al miedo a no ser suficiente. Lo miré. No hacían falta palabras. Solo un sí. Y lo entendí. La verdadera salvación no está en saber, en servir, en hacer. Está en dejarse transformar. Al decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El orgullo, que había camuflado en adoración, me había impedido esta transformación. Pero ahora vi el camino del arrepentimiento. No puedo explicar cómo sucedió, pero algo comenzó a llamarme de nuevo. No con una voz, sino con una atracción como la atracción del agua hacia su fuente. El jardín se alejó, pero no desapareció. Fue como si se hubiera grabado en mí. Cada rostro visto, cada palabra escuchada, cada verdad revelada no se desvanecieron, sino que fueron plantadas en mí como semillas eternas. Jesús me miró. Esta vez lo vi no como un rostro distinto, sino como una luz encarnada, una mirada que contenía a la vez fuego y perdón. No hay condenación en sus ojos. Solo verdad, solo amor, pero un amor que quema máscaras, que no se conforma con casi. Isaac, dijo, has visto lo que muchos ven demasiado tarde. Pero se te ha concedido regresar, no porque lo merezcas, sino para que otros lo oigan, no para jactarte, sino para advertir. Sus palabras no eran sugerencias. Eran fuego escrito en el corazón.
Cada hora los cristianos mueren convencidos de que están salvados y se despiertan en el lugar de la separación eterna. No por pecados visibles, sino por un orgullo no reconocido, una religión no transformada y oraciones sin corazón. Lo miré con todo lo que tenía. ¿Cómo puedo vivir ahora sabiendo esto? Vivirás como una lámpara encendida en medio del sueño. No todo el mundo te escuchará. Algunos se burlarán de ti. Pero no habéis sido llamados a convencer, solo a contar. Y el que tenga oídos para oír, entenderá. Luego me mostró una escena, una habitación de hospital. Mi cuerpo yacía quieto, las manos frías, los ojos cerrados, las máquinas pitando débilmente, una enfermera revisando el monitor. Mi esposa, en un rincón con la Biblia en su regazo, susurró, Dios, tráelo de vuelta, por favor. Ya es tiempo, dijo Jesús. Pero recuerda, Isaac, esta vida ya no te pertenece. No vivas para la opinión de los hombres. No vivas para demostrarte a ti mismo. Vive para mí. Anuncia lo que has visto y deja que mi espíritu continúe lo que yo he comenzado. Con esas palabras, todo se disolvió. No como el final de un sueño, sino como el momento en que se abre un telón. Abrí los ojos. Luz de neón, voces humanas, olor a desinfectante, el pitido rítmico de un monitor cardíaco. Una presencia espiritual que se retiraba lentamente, pero no del todo. Estaba de vuelta. Los médicos dijeron que llevaba casi 8 minutos clínicamente muerto. Pero en esos 8 minutos, había vivido una eternidad. Nadie entendió lo que había pasado. Quizás una reacción neurológica, dijeron. Un sueño hipóxico. Pero yo lo sabía. Y no necesité explicaciones. Necesitaba obediencia. Desde ese día, mi vida cambió. No en un sentido estético. Yo todavía dirijo el culto. Todavía hablo con la gente. Yo todavía voy a la iglesia. Pero todo es diferente. Antes oraba por deber. Ahora rezo como quien respira bajo el agua y encuentra una burbuja de aire. Antes leía la Biblia como un experto. Ahora lo leo temblando. Antes hablé de Dios. Ahora lo escucho. Ya no intento aparentar una determinada apariencia. Ya no quiero ser ese buen cristiano. Quiero ser real. Quiero estar roto. Quiero ser transformado. Y este es el mensaje que os dejo. Si has llegado hasta aquí, no confíes en tu corazón si no ha sido roto y sanado. No confíes en tu religión si no ha producido humildad. No confíes en tus obras si no brotan de un amor que te ha destruido y te ha reconstruido. Jesús no vendrá para bien. Él vendrá por lo más pequeño. Los más humildes, los que han renunciado a confiar en sí mismos, los que tiemblan ante su voz, los que se despojan de toda apariencia. Cada hora alguien muere. Cada hora alguien se despierta en la eternidad. Y muy a menudo se dan cuenta de que nunca lo conocieron verdaderamente. No esperes. No esperes a que te dé un infarto. No esperes una señal. No esperes hasta que sea demasiado tarde. El reino de Dios está hecho de corazones desnudos, no de manos limpias. Hermanos y hermanas, si habéis llegado hasta aquí no ha sido por casualidad. Este testimonio es una llamada de atención. Todos saben que Dios siempre está lleno de misericordia, pero pocos se toman el tiempo para comprender verdaderamente cuán profunda es esa misericordia y cuán santa es verdaderamente. Dios puede perdonar a un asesino, a un adúltero e incluso a alguien que lo niega. Pero Él no puede pasar por alto un corazón orgulloso que se niega a arrepentirse. Su misericordia es como un río que fluye constantemente, siempre abierto. Pero también es como una puerta. Los que no entran se quedan fuera, aunque el agua fluya ante sus ojos. Al igual que muchos en la comunidad cristiana, la mujer de esta carta alguna vez creyó que la fe era un boleto garantizado al cielo,
Y que incluso si espíritus oscuros intentaban arrastrar a un creyente al infierno, los cristianos seguramente serían salvados. Hasta el momento en que vio a creyentes conocidos ardiendo en las llamas del infierno. Fue en ese preciso instante que Jesús apareció y la sacó del fuego eterno. Y allí mismo, le reveló una verdad aterradora. Hay un pecado que arrastra a millones de cristianos al infierno cada hora, y la mayoría ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos cometiendo. Entonces, ¿qué es exactamente este pecado? ¿Podrías estar alimentándolo a diario sin darte cuenta? ¿Y qué pasará si no te das cuenta antes de que sea demasiado tarde? Si eres cristiano, debes escuchar toda esta historia porque, de lo contrario, podrías enfrentar las mismas consecuencias que el mismo Jesús advirtió. Antes de comenzar la historia, recuerda esto: Dios siempre está cerca de quienes lo buscan con sinceridad. Deja un comentario con tu nombre y la ciudad donde vives como una declaración ante el cielo, para que Él te conozca y conozca las oraciones de tu corazón. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte, no solo para ayudar a que esta comunidad crezca, sino como un acto de obediencia al llamado de Dios cuando te elige para ser una voz de advertencia. Ahora escuchemos atentamente su testimonio. Me llamo Sarah Michei. Tengo 51 años y vivo en un barrio tranquilo de Grand Rapids, Michigan. Crecí en una familia cristiana tradicional. Mi madre era una mujer de fe firme y mi padre era el líder de jóvenes de nuestra iglesia local. Desde pequeña, me educaron en un ambiente lleno de amor y reverencia hacia Dios. La Biblia no era solo un libro en casa, era la brújula que guiaba cada decisión en nuestra vida. Cada mañana, oraba antes de empezar el día. Y cada noche, antes de dormir, dedicaba unos minutos a pedirle a Dios protección y guía. Los fines de semana, mi familia y yo siempre asistíamos a los servicios religiosos, donde sentía una profunda paz interior y una fuerte conexión con la comunidad de creyentes. Vivía una vida que consideraba justa, trabajando duro, viviendo con honestidad y tratando a los demás con respeto. Siempre me sentí orgulloso de mi fe y creía que era mi boleto garantizado al cielo. Pero ahora, al mirar atrás, me pregunto, ¿habría confundido una fe viva con una creencia etiquetada? Aunque no era una persona perfecta, creía haber vivido según las enseñanzas de Dios. Me alejé de los grandes pecados que, según mi opinión, podían llevar a alguien al juicio. Todo parecía estar bien, y creía que mi fe era un camino seguro al cielo. Pero todo cambió cuando tuve una experiencia cercana a la muerte, una experiencia que ahora sé que abrió una verdad que nunca antes había imaginado. Todo empezó el 15 de diciembre de 2020. Era una fría tarde de martes. El cielo estaba nublado y el aire húmedo se filtraba por cada capa de mi abrigo. Iba camino a la farmacia a recoger mi receta habitual, una tarea sencilla que había hecho innumerables veces. Pero ese día, algo dentro de mí no encajaba. Esa mañana, mi jefe me había criticado duramente delante de todo el equipo, una reprimenda que consideré injusta. Había trabajado duro, pero sus palabras resonaban en mi mente como un rasguño persistente que no se borraba. Entré en la farmacia, todavía furioso. La fila era más larga de lo que esperaba, y la inquietud en mi interior se intensificaba. No dejaba de mirar el reloj, suspirando mientras cada minuto pasaba como una tortura. Cuando casi era mi turno, una extraña sensación me invadió de repente. Sentía la cabeza ingrávida, como si la gravedad hubiera desaparecido. Las luces fluorescentes de arriba se volvieron cegadoras, sus rayos se clavaban en mis ojos como agujas. Todo empezó a dar vueltas, no como un mareo fugaz, sino como un remolino que envolvía todos mis sentidos. Intenté agarrarme al estante, pero me temblaban las manos y las piernas se me doblaban como si ya no me pertenecieran. Una voz de pánico resonó: «Se ha desplomado». Oí pasos, murmullos, pero todo se desvaneció rápidamente. Los sonidos se desvanecieron, la luz se atenuó y todas las sensaciones físicas desaparecieron como si alguien hubiera encendido el mundo entero. Caí en un vacío completamente negro. Silencio absoluto, ni luz, ni sonido, ni tiempo.
En esa oscuridad, no había iglesias, ni Biblias, ni oraciones. Solo yo y la pregunta que nunca me había atrevido a afrontar, ¿estaba mi fe realmente viva? ¿O solo era un hábito? Ya no sentía mi cuerpo. Sin brazos que agitar, sin piernas que correr, sin aliento que respirar. Solo me quedaba la existencia, una conciencia a la deriva, un alma solitaria en la oscuridad más absoluta. No tenía ni idea de cuánto tiempo estuve allí. El tiempo no existía en ese lugar. Un segundo podría haber sido un siglo, o un siglo, un abrir y cerrar de ojos. Flotaba en la nada, completamente indefenso. Y entonces, desde algún lugar lejano, vi un punto de luz, diminuto, como una estrella solitaria en el cielo nocturno. Se hizo más grande. O tal vez me dirigía hacia él. No lo sabía. Esa luz no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Era de un blanco puro, pero no cegador. En cambio, estaba llena de calidez y vida, como si la luz misma tuviera alma. Al acercarme, una sensación de paz me inundó. El miedo se desvaneció, reemplazado por la sensación de volver a casa tras un largo y agotador viaje. Aunque nunca había conocido un lugar como este en mi vida, sentí con certeza que me acercaba a algo sagrado. Y al sumergirme en esa luz, supe una cosa con certeza: esto no era un sueño. Era el comienzo de algo que nunca esperé y que me cambiaría para siempre. Antes de que pudiera preguntar nada, la tenue luz que me rodeaba se desvaneció al instante. Una fuerza invisible me alejó, y cuando abrí los ojos, me encontré ante un abismo completamente negro. Abajo había un pozo sin fondo, del que se alzaban columnas de fuego rojo abrasador, rugiendo como bestias hambrientas. Esto no era una pesadilla. Era real hasta el último detalle, cada respiración, cada escalofrío que me recorría la columna. El suelo bajo mis pies no solo estaba agrietado. Crujía. No era negro, sino de un gris abrasador como las cenizas de las almas, donde cada paso parecía como si pisara silenciosos gritos de angustia. De las fisuras, las llamas brotaban sin descanso, elevándose como si intentaran devorar el cielo. Sobre mí no había un cielo terrenal, sino una oscuridad espesa y sofocante, donde la luz solo existía en breves destellos de relámpagos de color carmesí profundo, que atravesaban el vacío antes de desvanecerse rápidamente, dejando atrás una pesadez opresiva y asfixiante. El aire apestaba a azufre, tan seco y abrasador que cada respiración parecía como si arrastrara fuego a mis pulmones. El fuego allí era diferente a cualquier llama terrenal. No era rojo, sino de un blanco pálido, el color del fuego que quema el alma. No dejaba quemaduras en la carne, sino que consumía hasta el último rastro de esperanza. Pero lo que más me aterrorizaba no era el fuego. Era la gente, o mejor dicho, las almas atormentadas en él. Gritaban, suplicaban, lloraban. Ardían, pero nunca desaparecían. Sufrían, pero no podían morir. Cada grito era un grito de desesperación absoluta, como si lo hubieran perdido todo, incluso la esperanza de un fin. Algunos extendían los brazos como si suplicaran ser rescatados. Otros se acurrucaban, temblando de una agonía indescriptible. Siempre había creído que el infierno era un lugar para asesinos, para aquellos que rechazaban a Dios, para los malvados y depravados. Pero entonces, entre esas almas, empecé a reconocer rostros familiares, personas que alguna vez fueron a la iglesia conmigo. Habían servido, orado y predicado. Entonces, ¿por qué estaban allí? ¿Había algo que nunca había entendido sobre la salvación? Una mujer que una vez dirigió nuestro grupo de estudio bíblico. Un hombre que cantaba himnos todos los domingos por la mañana. Un pastor que me puso la mano en la cabeza durante el bautismo. Todos estaban allí, sufriendo, desesperados, y yo no podía comprenderlo. Me volví hacia Jesús. Él seguía a mi lado, en silencio. Grité con voz temblorosa: ¿por qué? ¿Por qué están aquí? Eran cristianos. Te amaban.
Sirvieron en tu nombre. Me miró con ojos tristes y solemnes, como si hubiera presenciado esa escena demasiadas veces. Su voz resonó en mi mente sin mover los labios. Vivían en el orgullo. Venían a la iglesia a escucharme hablar, pero nunca a dejarse corregir. Oraban para que yo cambiara el mundo, pero nunca me pidieron que cambiara sus corazones. En ese mismo momento, comencé a ver más claramente, como si una puerta se acabara de abrir y me permitiera mirar dentro de las verdaderas vidas de esas almas. La mujer que había impartido estudios bíblicos, en su interior, despreciaba a quienes tenían menos conocimientos que ella. El hombre que cantaba himnos albergaba odio hacia sus hermanos y hermanas de la iglesia. El pastor se creía superior a la congregación, usando su conocimiento para ejercer poder, no para amar. Todos eran culpables del mismo pecado, el orgullo. Ninguno de ellos había permitido que Dios penetrara en lo más profundo de su corazón. Sirvieron, pero nunca se rindieron. Predicaron, pero nunca permitieron que la palabra moldeara sus propias vidas. Me quedé allí, observando a quienes una vez cantaron alabanzas, ahora consumidos por el fuego, y un pensamiento terrible comenzó a surgir en mi interior. ¿Sería posible que yo fuera igual que ellos? Creí que estaba salvado. ¿Pero estaba seguro? Los miré, personas que antes eran respetadas, que antes eran admiradas dentro de la iglesia, ahora gritaban de dolor. Y supe que si no cambiaba, mi destino sería el mismo que el de ellos. Jesús seguía a mi lado, su luz me protegía de ser absorbido por los horrores del infierno. No me reprendió ni me regañó. Simplemente dijo una cosa. Tienes que ver esto porque sigue sucediendo todos los días. Jesús me condujo a las profundidades de ese lugar de oscuridad. La escena a mi alrededor seguía siendo abrasadora y sofocante, pero ahora mi atención ya no estaba fija en el entorno físico. Estaba en la verdad que se revelaba. Señaló a una mujer, con el rostro contorsionado por la agonía, los ojos hundidos, llenos de desesperanza. Ella fue a la iglesia durante 40 años, dijo Jesús con voz triste, pero sin condenación. Conocía la Biblia de principio a fin, podía citar cada versículo, pero nunca permitió que mis palabras cambiaran su corazón. Vi imágenes de la vida de esta mujer desarrollarse como una película. Escenas de ella sentada en la primera fila de la iglesia, sosteniendo su Biblia con orgullo. Nunca lo dijo en voz alta, pero en el fondo, creía ser superior a los demás, a los nuevos creyentes, a los que tropezaban, a los que tardaban en aprender. Enseñó la palabra de Dios, pero no la vivió. Su conocimiento se convirtió en una plataforma para el juicio, en lugar de una oportunidad para amar. Jesús susurró, el orgullo no siempre es ruidoso. A veces se esconde bajo una falsa humildad, bajo la creencia de que, hago más, por eso merezco más. Me estremecí. Ya me había sentido así antes, al compararme con los demás, al pensar que mi constancia en la lectura de la Biblia, de alguna manera, me hacía mejor. ¿Será que mi fidelidad se debía a mi ego disfrazado de religiosidad? ¿Había vivido realmente con Dios o solo con una versión de mí mismo? Continuamos. Apareció un hombre y lo oí susurrar, yo era diácono en la iglesia. Servía. Oraba. Lideré a otros. Pero creía que mi fidelidad me hacía más importante que todos los demás. En secreto, menospreciaba a quienes no estaban tan involucrados. Creía que trabajaba para Dios, pero en realidad, solo estaba construyendo una imagen de mí mismo. Jesús me miró y dijo, eso es lo más peligroso del orgullo. Ciega a la gente a su propio pecado. Siguen sirviendo, siguen orando, pero nunca me permiten iluminar los rincones oscuros de sus corazones. Vi a otra mujer. Había liderado el grupo de jóvenes. Sonreía radiante durante las reuniones, siempre dispuesta a ayudar, pero en su interior, contaba cada buena acción como si acumulara puntos espirituales. Ella creía que había hecho lo suficiente para salvarse, que sus buenas obras eran una especie de moneda espiritual y miraba a quienes luchaban con una mirada mezclada con compasión y juicio.
Me volví hacia Jesús casi con lágrimas. Pero hicieron tantas cosas buenas. Dieron toda su vida. Él asintió y respondió con dulzura, pero nunca me dejaron transformar sus corazones. Usaron sus obras para tapar el vacío interior. Nunca se entregaron de verdad. Solo actuaron como si lo hubieran hecho. No recibieron la gracia. Intentaron ganarse la salvación por sí mismos. Entonces vi algo que me heló la sangre. Muchos de ellos aún se aferraban a los símbolos de su fe, una Biblia quemada, un collar con una cruz. Pero ahora esos objetos solo intensificaban su dolor, demostrando que alguna vez estuvieron cerca de la verdad, pero nunca la dejaron entrar en sus corazones. Jesús dijo, la religión no puede salvar. Los rituales no pueden salvar. Solo un corazón humilde, rendido y verdaderamente arrepentido. Eso es lo que busco. Vi a un pastor, con su túnica hecha jirones y el rostro empapado de lágrimas. Jesús dijo que predicó durante 30 años, pero predicaba como un orador, no como un hombre transformado. Sabía mucho, pero nunca me permitió tocar sus heridas ni su orgullo interior. Me quedé en silencio, comprendiendo una profunda verdad: el infierno no solo está lleno de quienes pecaron abiertamente. También alberga a muchos que eran justos por fuera, pero fríos por dentro. Aquellos que llevaron mi nombre, pero nunca llevaron mi corazón. Jesús me miró profundamente a los ojos y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Muchos saben de mí, pero no me conocen verdaderamente. Muchos van a la iglesia, pero nunca me dejan entrar en sus corazones. Lo has visto, y ahora debes elegir. Permanecí inmóvil en medio de aquella escena aterradora, donde las almas seguían clamando desesperadas, consumidas por un fuego que no quemaba la carne, sino que abrasaba sus espíritus en un castigo eterno. Un hombre me miró fijamente de repente. Sus ojos estaban hundidos, pero reflejaban una profunda tristeza. Su voz era ronca y débil. Una vez fui diácono. Me paré en la plataforma sagrada, compartí la palabra de Dios, pero desprecié a quienes no podían hacer lo que yo hacía. Serví por reconocimiento, no por amor. Cada una de sus palabras me atravesaba el corazón como puñales afilados. Me sentía sofocado, como si el mismo orgullo que Jesús estaba exponiendo en estas almas viviera silenciosamente dentro de mí. Había servido, había orado, había creído que vivía con rectitud. ¿Pero era realmente diferente si mi corazón estaba lleno de juicio y autocomplacencia? Jesús me miró, y en sus ojos no había condenación, solo un dolor lleno de compasión. Muchos sirven en mi nombre, pero nunca me permiten restaurarlos desde dentro. Se aferran a sus heridas, su amargura, su orgullo, y lo ocultan con actividad religiosa. Sirven mi nombre, pero nunca se rinden a mí. Me condujo hasta una mujer que conocí, una mujer activa en la iglesia, siempre sonriente, siempre disponible cuando se necesitaba ayuda. Pero ahora ardía, con el rostro desencajado por el horror. Hice tanto por la iglesia, gritó entre las llamas. Serví toda mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Jesús dijo que ella creía que el servicio podía reemplazar la rendición. Nunca perdonó a quienes la lastimaron. Acumuló sus obras como puntos espirituales, pero nunca abrió su corazón para recibir la gracia. Vi cómo los recuerdos me asaltaban, cómo observaba a los recién llegados con una mirada escrutadora, cómo hablaba de los fracasos de los demás a sus espaldas, todo con una sonrisa. Nunca creyó estar equivocada porque siempre hacía lo correcto. Pero, como dijo Jesús, nunca permitió que la verdad traspasara su manto de santurronería. Llegamos a otra zona. Vi gente con cruces y Biblias en la mano, pero sus ojos estaban llenos de confusión, incapaces de comprender por qué estaban allí. Vi a un pastor que una vez predicó la palabra de Dios con poder, y ahora gritaba desesperado. Prediqué la verdad. Di miles de sermones. Enseñó la verdad, pero vivió una mentira. Jesús dijo, le encantaba predicar, pero no me amaba.
Usó la verdad como arma, no como camino a la sanación. Me invadió una oleada de vértigo. Había admirado a estas personas. Creía que bastaba con ser fiel en la obra de la Iglesia. Llevaban amargura dentro. Me pidieron perdón. Mientras continuábamos nuestro viaje por este mundo de sufrimiento, una ola de miedo comenzó a inundarme como una ola fría que me envolvió por completo. Si estas personas, los pastores que una vez estuvieron en los púlpitos, los líderes de adoración que alzaron sus voces en alabanza, los maestros de la Biblia que compartieron la palabra de Dios, los fieles miembros de la Iglesia, si todos ellos terminaran en este lugar aterrador, ¿qué esperanza tendría? Había vivido como ellos, asistiendo fielmente a la Iglesia, leyendo la Biblia a diario y orando como parte esencial de mi vida. Solía creer que esas cosas eran suficientes para asegurar mi salvación, que eran evidencia de mi fe. Pero ahora, al ver estas almas envueltas en llamas, no podía evitar preguntarme, ¿soy diferente a ellos? ¿Acaso me estoy engañando a mí mismo, creyendo que los rituales externos pueden encubrir un corazón que nunca ha sido verdaderamente transformado? Me quedé allí, con los pies clavados en el suelo quemado, el corazón latiéndome con fuerza, la respiración entrecortada y acelerada en el aire cargado de humo. El miedo no provenía solo de la escena que tenía ante mí, las llamas, los gritos, el hedor a azufre, sino de una verdad más profunda que iba aflorando poco a poco. Yo no era mejor que esa gente. ¿Cuántas veces pensé, estoy haciendo lo correcto? ¿Cuántas veces creí que estaba bien solo por estar ocupado con la Iglesia? Viví con la misma falsa confianza, con la misma creencia de que mis acciones podían salvarme. Me volví hacia Jesús, y mis ojos debieron reflejar la confusión y la desesperación que crecían en mí. Él me miró, y en sus ojos vi una profunda compasión, un amor que no juzgaba, pero que no eludía la verdad. Estás empezando a comprender, dijo con voz suave pero firme, como un maestro que guía a un alumno en una lección difícil. Este miedo, la comprensión de lo vulnerable que eres al orgullo, es el comienzo de la sabiduría. Muchos nunca alcanzan este despertar hasta que es demasiado tarde. Sus palabras fueron como un rayo de luz que atravesaba la oscuridad de mi mente, reconfortantes y desafiantes a la vez. No sabía cómo responder, pero presentía que estaba abriendo una puerta, una oportunidad que las almas a mi alrededor ya no tenían. Me alejó de la zona consumida por las llamas más feroces hacia un lugar más tranquilo, aunque el aire aún estaba cargado con el olor a humo y la presencia del sufrimiento. Los gritos aún resonaban a lo lejos, pero allí podía pensar con más claridad, aunque solo fuera un poco. El orgullo es especialmente peligroso porque ciega a la gente ante sí mismo, explicó Jesús con voz profunda y clara. El corazón orgulloso se cree humilde. Se viste con el manto de la moral, la máscara de la fe, y se esconde tras rituales. Se centra en los pecados que no ha cometido en lugar de afrontar la verdadera condición del corazón. Da gracias a Dios por no ser como esos pecadores en lugar de reconocer su propia necesidad desesperada de gracia. Mientras Jesús hablaba, me condujo a una superficie como de vidrio, no un espejo físico, sino algo sobrenatural, que reflejaba no solo mi apariencia exterior, sino las profundidades ocultas de mi alma. Mira, dijo suavemente, y lo hice. Lo que vi me dejó atónito. No era la Sara que sonreía cortésmente en la iglesia o leía la Biblia cada mañana. Era mi verdadero yo, mi corazón plenamente expuesto ante su santa luz. Debajo de todos los hábitos religiosos, el conocimiento bíblico y la fiel asistencia a la iglesia, se escondía un corazón enredado en el orgullo, el juicio y la autocomplacencia. Observé escenas de mi vida, momentos en que me comparaba en silencio con los demás, creyendo que era mejor por mi forma de vivir. Recordé los rencores que guardaba, las oraciones que recitaba sin sinceridad, el orgullo que sentía por mi fe. Todo contrastaba marcadamente con la santidad que tenía ante mí. Me sentía desnudo ante la verdad. Por eso la salvación no se gana, dijo Jesús con voz suave e inquebrantable. Ninguna buena obra puede convertir un corazón orgulloso en uno humilde. Ese cambio solo se logra mediante la entrega.
Cuando realmente reconoces tu necesidad de mi gracia. Sus palabras destrozaron las defensas que había construido durante años. Caí de rodillas, tocando el frío suelo. Por primera vez en mi vida, la salvación se hizo real, no una idea teológica, sino una necesidad personal desesperada. No tenía nada que ofrecerle a Dios, todas mis obras religiosas eran mi seguridad. Esto sí que es arrepentimiento verdadero, continuó, no solo dolor por los pecados, sino la conciencia de la propia condición pecaminosa. No solo arrepentimiento por las malas acciones, sino la humilde comprensión de la necesidad de transformación. Este tipo de honestidad es donde comienza la salvación. Permanecí arrodillado, abrumado por lo que estaba viviendo. Las lágrimas corrían por mis ojos, no por miedo ni culpa, sino por una tristeza mezclada con esperanza. Vi el orgullo que silenciosamente había dominado mi vida. ¿Cuántas veces di por sentado que estaba bien solo por ser miembro activo de la Iglesia? ¿Cuántas veces me escondí tras la religión mientras mi corazón permanecía inmutable? Jesús continuó hablando, y sus palabras calaron más hondo. Muchos piden perdón sin arrepentirse de verdad. Quieren el consuelo del perdón, pero evitan la incomodidad de verse verdaderamente a sí mismos. Ese era yo. No solo pedía perdón. Me enfrentaba a quien realmente era. Y mientras permanecí allí, algo en mi interior empezó a cambiar. Sentí una sensación de ligereza. El peso invisible del orgullo y la autosuficiencia que había cargado durante años empezó a desaparecer. Al aceptar mi total confianza en su gracia, lo miré. Seguía llorando, pero ahora eran lágrimas de liberación. Esta es la paradoja de mi reino, dijo con una suave sonrisa. Quienes se humillen serán elevados. Quienes admitan su pobreza espiritual serán colmados de mi gracia. Quienes acepten su debilidad hallarán mi fuerza. Extendió la mano y me ayudó a levantarme. Sentí que algo se agitaba en mi interior, no completo, ni instantáneo, pero innegablemente nuevo. Por primera vez, dejé de intentar demostrar mi valía. Simplemente me quedé allí, descubierta y honesta, dejando que su gracia me inundara. Él me tomó de la mano, no para dominarme, sino para apoyarme y guiarme. Ya viste lo que el orgullo le hace al alma, dijo. Ahora verás lo que sucede cuando se permite que la humildad prevalezca. Mientras hablaba, la atmósfera empezó a cambiar. Los gritos se apagaron. El hedor a azufre desapareció. Y supe que me estaba sacando del infierno hacia otro lugar, un lugar donde me esperaba la luz después de toda la oscuridad que acababa de ver. Pero incluso al partir, lo que había experimentado permaneció conmigo como un fuego sagrado en mi alma. Un recordatorio de que la salvación no se gana, solo se recibe con las manos vacías y un corazón quebrantado y rendido. Me ayudó a ponerme de pie y me condujo a un lugar de belleza indescriptible, un reino completamente opuesto al infierno. Todo estaba en perfecta armonía, rebosante de colores vibrantes, y el aire estaba lleno de alegría. La luz no solo provenía del cielo. Irradiaba de todo ser vivo, árboles, ríos, e incluso la atmósfera misma brillaba suavemente como el aliento mismo de Dios. Oí música, pero no había instrumentos. El sonido no provenía de cuerdas, tambores ni voces. Provenía de la luz misma, como si la luz cantara la palabra de Dios en cada pulso del espacio. A cada paso que daba, el suelo respondía, suave y cálido, como si me abrazara. Nadie tenía prisa. Nadie tenía nada de qué huir. Aquí, el espacio no estaba gobernado por el tiempo. Estaba gobernado por el amor. Esto es lo que les espera a quienes viven con verdadera humildad. Jesús dijo, vi a personas de todas las naciones unidas por un amor genuino a Dios y entre sí. No llevaban máscaras ni fingimientos. Comprendían el verdadero significado de la fe. Él dijo, la salvación no se trata solo de escapar del infierno o entrar al cielo. Se trata de restaurar la relación conmigo mismo.
Luego me mostró una visión de mi futuro potencial si permitía que el Espíritu Santo me transformara. Una humilde Sara llena de amor y alegría radiante. Esta transformación no ocurre de golpe, dijo. Es un viaje que dura toda la vida, una entrega diaria del orgullo. Regresó al borde del abismo. Cada alma se enfrenta a esta decisión. Él dijo, todos los días te inclinas ante mí o te inclinas ante ti mismo. Mientras pronunciaba sus últimas palabras, la escena empezó a desvanecerse. Desperté en una cama de hospital. Mi corazón se había parado durante casi 3 minutos debido al estrés y la deshidratación. Los médicos lo llamaron alucinación, pero sé que lo que vi fue real. Sara Michey tuvo la valiosa oportunidad de presenciar tanto el infierno como el cielo, y de despertar y contar la historia. Pero ella no fue la única a quien Dios, en su misericordia, eligió despertar en este momento. Al otro lado del mundo, un hombre llamado Andrew también experimentó un encuentro similar, uno que destrozó todas las creencias a las que se había aferrado. La historia de Sara es una advertencia, pero la suya es la segunda alarma que suena con urgencia para todos los que todavía creen que la fe exterior es suficiente. Y si crees que estás bien, necesitas escuchar lo que Andrew vio.